Muy buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos a una transmisión más de nuestra iglesia Jesucristo es Vida Eterna. Hoy, como bien saben, es miércoles de enseñanza y hoy nos toca ver uno de los atributos que tal vez a mucha gente no le gusta conocer, que es la ira de Dios. Amén. Pero en esta tarde vamos a entender que esa ira siempre va a ser provocada por nuestros propios actos y porque Dios aborrece el pecado. Amén. Entonces, antes de comenzar, mis hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en nuestra iglesia Jesucristo es Vida Eterna. Te damos gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que tú derramas sobre ella, Padre. En esta tarde, Señor, te pedimos que tú tomes el control de esta actividad, que tú a cada uno de nosotros nos des la sabiduría necesaria, Padre, que de nuestra boca salga únicamente sabiduría tuya y palabra tuya, Señor. Te pedimos, Padre, que a todos los hermanos que nos están viendo en esta transmisión, Señor, tú pongas un oído atento y un corazón atento también, Padre, a cada una de la palabra tuya que se habrá de decir el día de hoy, para que sea de mucha bendición para ellos. Padre, ponemos esta enseñanza porque es para gloria y honra tuya, Señor, y te pedimos, Padre, una vez más que tú tomes el control de ella, y esto, Señor, te lo ponemos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Pues bueno, antes de entrar de lleno sobre qué es la ira de Dios, los voy a invitar a que vayamos al libro de Salmos, capítulo 90, y vamos a leer el versículo número 11. Amén. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Qué tenemos que entender con esa frase, pastor? Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy, aunque pareciera ser que el título de nuestra enseñanza se va a tornar en hablar de un lado negativo de Dios, en estos momentos vamos a ver que al estudiar la ira de Dios y qué es la ira de Dios va a ser muy edificante para nosotros. Amén. Y vamos a poder estudiar la ira de Dios de una forma en que nosotros nos cause gozo el poder conocer mejor a nuestro Dios. Amén. Porque si hay algo en estos tiempos de lo cual se carece de predicar o enseñar, es acerca de la ira de Dios. Muchas veces nosotros como predicadores o pastores o maestros queremos dar una cosmovisión de Dios. Una cosmovisión es una forma de ver a Dios que se torne agradable para quienes nos escuchan, ¿no? Entonces es muy común hoy en día hablar en los púlpitos más de amor, más de prosperidad, más de bonanza, mostrar a Dios de una forma muy agradable, y como pareciera ser que la ira de Dios no es tan agradable esa cara de Dios mostrar, pues nosotros como predicadores y maestros muchas veces no tocamos ese punto. Amén. Pero de manera inicial nosotros podemos decir que la ira de Dios es buena porque Dios es bueno. Amén. La ira de Dios es bondadosa porque Dios es bondadoso. La ira de Dios es misericordiosa porque Dios es misericordioso. No hay nada de malo en la ira de Dios. Pero muchas veces nosotros no podemos entender la ira de Dios y no podemos estudiar la ira de Dios principalmente por dos razones, y vamos a comenzar con la primera. La primera razón es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo creer que Dios está irado, que Dios se enoja y que Dios se indigna. Por un lado, pareciera ser que nosotros nos enfocamos que Dios es amor. Y si yo digo Dios es amor, pero también tiene ira, eso pareciera ser contradictorio para muchas personas, ¿no? ¿Cómo que si Dios tiene amor, tiene ira? Bueno, sí, Dios nos ama, pero Dios también se aira. O otras personas pudieran pensar, bueno, Dios tenía mucha ira y Jesucristo vino, pagó la deuda que nosotros teníamos por los pecados, y entonces la ira de Dios ya desapareció, y lo que ahora tenemos es un Dios de amor. Pero ninguno de los atributos de Dios son inseparables de Dios. Todos permanecen con Dios eternamente desde que Dios ha existido. Así como hablábamos que Dios nunca puede dejar de ser eterno, Dios nunca puede dejar de ser inmutable, Dios nunca puede dejar de tener amor, lo mismo, la ira de Dios
nunca hasta un tiempo determinado cesará hasta que Él determine que cese, ¿ok? Ahora, así como el amor y la misericordia actúan en nuestra vida, también la ira de Dios actúa en la vida del hombre. Como tú decías en la introducción, a causa del pecado, a causa de la maldad. El amor de Dios es vivo y actúa y se agrada en lo que a Dios le agrada, pero la ira de Dios también es viva y también actúa en todo aquello que atenta a la gloria de Dios y va en contra de su santidad. Amén. Entonces, qué bueno que ahorita nosotros vamos a poder hablar acerca de la ira de Dios. Amén. Hermano, ¿qué nos puedes decir en un principio sobre la ira de Dios? Pues es que muchas de las veces da temor el escuchar una predicación o el saber de la ira de Dios, porque nosotros confundimos la ira de Dios con la ira del hombre. Amén. Y es totalmente diferente, decía nuestro pastor. Qué importante es saber que uno de los atributos de Dios es la ira de Dios, porque si esta no fuera un atributo de Dios, nosotros no pudiéramos entender cuál es la justicia de Dios, por qué su bondad. Amén. De Dios, por qué el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios rechaza totalmente el pecado, como tú lo dices en un principio. Entonces es donde Dios se ira por lo que nosotros como hijos de Dios hacemos. Y nosotros nos airamos como hombres porque en algún momento amanecemos de malas y nos molesta, y Dios no es así. Así es. Entonces qué importante es el tocar este punto, porque Dios rechaza el pecado, ¿no? Y al Dios rechazar el pecado, en ese momento entra en ira. La semana pasada que veíamos precisamente lo que Dios es amor, veíamos el versículo de San Juan 3:16, donde comentábamos que la mayoría como hijos de Dios es un pasaje central en nuestra vida, ¿no? En donde el cual dice que San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros escuchamos decir que todo aquel que en él cree, es un sinónimo de obedecer, porque eso es creer, obedecer. Pero fíjense cómo en ese mismo capítulo, 20 versículos adelante, vamos a leer San Juan 3:36, que también parece ser que lo leímos la semana pasada casi al finalizar, pero vamos a ver qué nos dice San Juan 3:36. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Amén. En ese mismo capítulo de San Juan, en el 16, dice que Dios nos da vida eterna, pero en este versículo 33 dice que quien no cree en él, en el Hijo de Dios, dice que la ira de Dios está sobre él. Qué importante es que nosotros entonces aprendamos a conocer todos los atributos de Dios. Amén. Y que nosotros tengamos unas cosas bien claras. La ira de Dios está estrechamente relacionada con todos los demás atributos. Con todos los demás atributos. Con el de santidad, con el de amor, con el de justicia. Porque si Dios no fuera justo, no hubiera ira entonces. Amén. Nosotros muchas de las veces queremos que Dios sea justo, pero para que Dios actúe en justicia tiene que haber ira. Amén. Y la ira es en base a nuestro pecado, no en base a que algo que Él tenga, es en base a nuestro pecado. Amén. Creo que lo que tenemos que entender cada uno de nosotros como cristianos es lo que dice claramente la palabra en Proverbios 1:7, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, mientras nosotros más conozcamos de Dios, vamos a entender que ese temor nos va a hacer que obviamente no tengamos un mal comportamiento y hagamos las cosas no por el temor, sino por el amor que nosotros le tenemos a Dios, ¿no? Hoy en la mañana que leía un poco, veía como en la actualidad muchos predicadores, ¿no? Se han ido por la parte, como decías, pastor, por la parte positiva, ¿no? El positivismo, lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿no? Pero esa misma enseñanza ha creado un pueblo en Cristo que no vaya entendiendo ese atributo que, como tú decías, que tenemos un Dios justo que hace la justicia en cada uno de nosotros, ¿no?
Y sería como tener, no sé, un juez impartiendo una ley en cualquier lugar, en un estado o en una localidad, y que no, por ser no sé, demasiado paciente o no querer hacer una justicia, pues dejar a todo aquel que comete algún delito fuera, ¿no? Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos que entender como cristianos. ¿Qué opinas, pastor? Amén. El temor de Dios es un valor que nosotros, no voy a hablar del incrédulo, porque el incrédulo no tiene el Espíritu de Dios, pero el creyente tiene el Espíritu de Dios, y algo que nos lleva al Espíritu de Dios es tener temor de Dios. Amén. Y el temor de Dios como creyentes es un valor muy importante. Pero a veces pareciera ser hoy en día que nosotros tenemos un concepto de Dios distorsionado. Por ejemplo, muchas personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, que el Dios de la ley, el Dios de Moisés, el Dios que vemos en los profetas, es un Dios que está muy enojado, ¿no? Ese es el Dios del Antiguo Testamento, entonces ese sería el antiguo Dios. Y el nuevo Dios es el nuevo Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Que viene Jesucristo, muere en una cruz, paga por nosotros la deuda que había de por medio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces ahora Dios ya no está enojado, ahora Dios ya tiene amor para todos. Y ese concepto es un concepto muy distorsionado, porque Jesucristo no murió para que Dios no estuviese enojado. O sea, Jesucristo no murió para moldear el carácter de Dios. Amén. Porque Dios es inmoldeable, ¿sí? Si Dios cambiara, gracias al sacrificio de Jesús, entonces Dios no fuera inmutable, ¿sí? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en la cruz? ¿Cambió el carácter de Dios o cambió otra cosa? ¿Qué será lo que cambió realmente en la cruz? En la cruz no cambia el carácter de Dios, lo que cambia es la condición del hombre. Porque aunque a nosotros nos cueste trabajo creer, el hombre sin Cristo y el hombre antes de Cristo para Dios es un hombre que es culpable, que es condenable y que es injustificable. Esa es la verdad. Sin Cristo todo el hombre es culpable, condenable e injustificable. ¿Eso por qué? Porque Dios tiene ira. Amén. Porque los pecados del hombre han ofendido a Dios. Así es. De hecho, John MacArthur tiene un eslogan que a mí me gusta mucho, que dice: predicador, cuando prediques, predica la verdad. No tengas miedo de ofender a la gente, porque la gente no tiene miedo de ofender a Dios. Amén. Y eso es una verdad. Nosotros hemos ofendido a Dios y por eso murió Cristo en la cruz y la ira de Dios fue sobre él, para que nosotros, siendo condenables, ahora fuésemos salvos, para que nosotros, siendo culpables, ahora fuésemos inocentes, y para que nosotros, que éramos injustificables, ahora fuésemos justificables. Entonces, la ira de Dios no cambió porque hubo una cruz, sino gracias a que hubo una cruz, cambió mi condición delante de Dios. Pero hay muchos hombres que aún no vienen a la cruz de Cristo. Y hay muchos hombres que aparentemente estamos en la cruz de Cristo, pero en nuestro corazón no hay temor de Dios. Y ese es un valor que hoy en día nosotros no podemos perder, pero que desafortunadamente, no voy a hablar del mundo, no voy a hablar de del inconverso, estoy hablando del creyente. Y voy a decir algo con mucho respeto. Hoy el creyente quiere tener a un Dios como un osito de peluche y que huela a fresas nada más, pero no un Dios que lo confronte, no un Dios que lo redarguya, no un Dios que le diga: tú tienes un problema conmigo, no un Dios que le diga: tú eres culpable y solamente yo te puedo perdonar. Y ese es el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Amén. Amén. ¿Será que a veces, como tú bien decías, pastor, no todos los cristianos, obviamente, los podemos englobar en esto que voy a decir, pero ¿será que a veces aquellos cristianos que no se enfocan en la palabra, en estudiar, en una enseñanza que sea fidedigna de lo que está diciendo Dios, ¿sí?, a veces se comporten de una manera soberbia y a veces también sean un poco incrédulos en pensar que únicamente por ser cristianos pues ya tienen una salvación, una vida eterna? Y a veces esa pequeña confusión
por no tener una enseñanza basada en las Escrituras de forma correcta, va haciendo que ese cristiano vaya mermando en su vida, ¿no? Que a lo mejor se llegue a comparar pues con un narcotraficante, con un asesino, con alguien, pero no entiende que también nosotros posiblemente con actos o con pecados que no son tan graves como un asesinato, como una violación, pero que nosotros mismos estamos transgrediendo a nuestro cuerpo a veces, no sé, por ejemplo, tomando, alcoholizándonos, fumando en exceso, a veces hasta los jóvenes tatuándose su cuerpo, que es una parte importante de lo que Dios nos pide a nosotros como creyentes, que nuestro cuerpo pues es el templo de Cristo, ¿no? El templo de Dios. Y a veces hay ciertas cosas que nosotros no las tomamos tan en serio, ¿sí? Que pensamos que únicamente Dios va a tener ira en aquellas personas que violan, que matan, ¿sí? Pero lo que no entendemos es que aún nosotros como creyentes tenemos que tener en su totalidad, ser totalmente fieles y con nuestros actos, ¿no? Hermano Jesús, ¿tú qué piensas? Amén, porque realmente lo que comentabas, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros, porque realmente así es, nosotros provocamos la ira de Dios? Amén. No es que Dios esté airado con nosotros, nosotros somos quien le provocamos, y muchas de las veces no nos gusta escuchar la verdad. Y decía nuestro pastor, porque no queremos escuchar al Dios de la Biblia, queremos muchas veces escuchar solamente al Dios de amor, Amén. Solamente al Dios de justicia, pero no al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo sabe. Así es. Y para que Dios actúe en cada uno de nosotros, porque Él actúa tanto en su santidad y en su justicia, porque Él no puede ver el pecado. Así es. Ese es el problema. Y nosotros nos gusta escuchar solamente el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Pero Dios es indivisible. Dios es amor, amén. Dios es justicia, amén. Pero para que Dios pueda ser amor, para que Dios pueda ser justo, Dios tiene ira. Como tú decías, para que Él pueda castigar a quien no hace su voluntad. Sobre todo es eso. Nosotros no tenemos por qué espantarnos de la ira de Dios si actuamos conforme a la palabra, Amén. si actuamos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque su ira no va a ser alcanzada. Entonces sí debemos de preocuparnos cuando nosotros no actuamos conforme a los mandamientos de Dios. Amén. Y es que pareciera que al final de cuentas todos sabemos que al final de los tiempos Dios va a venir por los justos, ¿no? Y ahí es donde nosotros tendríamos que ponernos a pensar si realmente la ira de Dios va a llegar a nuestras vidas, porque si yo les pregunto a ambos, ¿te gustaría conocer la ira de Dios en tu vida? Pues todos los que conocemos a Dios diríamos no, porque es un Dios que no va no se va a tentar en reprimirnos de una forma correcta, justa, pero para que cambie nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces no entendemos, dijera el pastor, ya no tanto los incrédulos, sino a veces nosotros mismos como creyentes, en que no es necesario que llegue la ira de Dios a nuestra vida. Fíjate, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado, ¿ustedes creen que Él le tenía miedo a los romanos? No. No, Él le tenía miedo a los clavos, a la cruz, a ser vituperado, a ser golpeado. No, Él no le tenía miedo a eso. Él lo que le tenía miedo era a la ira de Dios. Amén. Porque todos nuestros pecados fueron en Él, al enojo, a la molestia de Dios. A eso era a lo que nuestro Señor Jesucristo le tenía miedo, a la ira de Dios. Por eso cuando Él dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. No tenía miedo a la muerte, Él tenía miedo a la ira de Dios. Él siendo santo, Él siendo justo. Amén. Nosotros, como creyentes, ¿tenemos ese mismo temor? Pues a veces pareciera que no. Es que una mentira que nosotros nos creemos es que siempre hacia nuestro pecado pareciera ser que pensamos que no pasa mucho, ¿no? Amén.
O podemos decir, bueno, yo puedo pecar, pero las consecuencias con Dios no van a ser ni como siquiera dice ese pastor que está loco ahí, que está predicando. El que está enojado es el pastor conmigo, no Dios. Pareciera ser que muchas veces es así y nosotros tomamos a la ligera el pecado. Ahora, si nosotros queremos saber qué tan grave fue nuestro pecado, nada más ve cómo fue tratado Jesús. Amén. O sea, nuestro pecado fue tan grave que el Hijo de Dios tuvo que recibir, como decía nuestro hermano Jesús, la ira de Dios. Así de grave es el pecado. Y muchas veces nosotros podríamos decir, bueno, esos son para los que son realmente bien pecadores y no les importa. No, fue por mí que también murió Jesús. La ira que yo me merecía fue puesta, como decía nuestro hermano Jesús. Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, Dios castigó a su propio Hijo. Ahora, ¿cuántos pecados, es mi pregunta, cuántos pecados se necesitan para enfadar a Dios? Tienes derecho, ¿no? Ajá, ¿Cuántos pecados? porque muchas veces nos dicen, bueno, Dios no estará tan enojado conmigo. O a lo mejor lo que nosotros pensamos, no, lo que yo hago no es tan grave. Yo les hago una pregunta, ¿morder o tomar de un fruto fue grave? Eva no mató a nadie, Eva no secuestró a nadie, Eva no se drogó, Eva no se divorció de su esposo. Eva tomó de un fruto prohibido. Es simple. Todo acto de desobediencia, amén, no es que sea más grande o sea más pequeño, todo acto de desobediencia provoca a Dios. Amén. Por eso Dios le dijo, el día que comas de esto ciertamente morirás. Y hubo la consecuencia. Entonces, aunque nosotros creamos que nuestros pequeños pecaditos o las pequeñas acciones, nuestro Dios va a decir, no, si eso no es tan grave, tú dale, no es cierto. Es suficiente un solo pecado para provocar a Dios, pero todos nuestros pecados fueron puestos en Jesucristo. Amén. Es que a veces pareciera que tenemos un termómetro, ¿no?, de pecados, ¿no? O sea, ponemos en caliente a la maldad más vil que pudiera haber en el mundo, y entonces le vamos bajando y le ponemos la mentira, pues como 10 escaloncitos más abajo, el emborracharme, pues a lo mejor otro escaloncito más abajo, y no vamos entendiendo, ¿sí?, que al final de cuentas, pues Dios aborrece el pecado. Y alguna vez tú lo comentabas, ¿no?, que no hay pecado grande, chico, finalmente se le llama pecado, y eso lo tenemos que entender cada uno de nosotros como creyentes y como cristianos. Amén. ¿Sí? Bueno, hay una parte que dice, vamos a ver cuáles son los aspectos importantes para poder entender de forma correcta la ira de Dios. Amén. Y vamos a empezar con el primero, que ya lo habías tratado de explicar, hermano, que es la ira de Dios es justa. ¿Qué podemos entender con eso? Bueno, si la ira de Dios no fuera justa, tan sencillo, no existiría el infierno y el cielo. Amén. Desde ahí tenemos que ser muy claros. Y nosotros tener claro eso, desde ahí es importante. Pero para esto vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Amén. Dice Dios así en su palabra: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Entonces dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ojo, no conforme a nuestras obras, dice la palabra, sino según el propósito suyo. ¿Cómo opera entonces la justicia de Dios? ¿Cómo puede operar la justicia de Dios en mi vida? Primero, lo que yo comentaba hace un momento, nosotros debemos de entender que su justicia es santa. Amén. Su justicia es santa. Así como vimos la semana pasada que su amor es santo, su justicia es santa. Porque Él va a actuar por lo que Él es. Nosotros como hombres actuamos de acuerdo en ocasiones a cómo nos levantamos, de acuerdo a la situación económica que podamos vivir, de acuerdo a la situación familiar que podamos estar viviendo. Nuestro pastor decía hace un rato, Dios es inmutable.
Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo siempre. Entonces su justicia va a actuar siempre de la misma manera. Quienes cambiamos somos nosotros. Nosotros hoy podemos decir que amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, y mañana no. De ahí es donde nosotros tenemos que tener esa seguridad de que Dios es justo. Él no actúa, ojo, en base a sentimientos. Amén. Él actúa en base a su amor, no en base a que si hoy amaneció de malas y en ese sentido va a actuar, no. Dios actúa en base al amor que Él nos tiene, en base a su justicia y, ojo, en base a su santidad. Amén. En base a su santidad. En ese sentido, nosotros tenemos que tener claro que la justicia de Dios a nuestras vidas es lo mejor que puede pasar. Es lo mejor. Amén. Y es que es como tú explicas, ¿no? No es un Dios de emociones, no es un Dios que hoy amaneció triste y entonces se va a enojar con todo el mundo. Entonces tenemos que entender que estamos viviendo tiempos difíciles donde, como lo hemos explicado en otras ocasiones, la maldad que hay en el mundo prácticamente está siendo generada porque los corazones de las personas poco a poco van perdiendo esa santidad, esa confianza, ese creer en Dios. Entonces vivimos en un mundo donde existe cada vez más maldad. Entonces Dios va a actuar en un mundo así, ¿sí? Si lo hizo en el pasado, si a través de la palabra podemos entender cómo pudo destruir ciudades porque existía mucha maldad, nos tendríamos que poner a reflexionar cómo va a actuar Dios con nosotros si seguimos actuando de esa manera como estamos llevando la maldad de las personas cada día más y más y más. ¿Qué nos puedes decir, pastor? Amén. Tocante a lo que comentaba nuestro hermano Jesús, la ira de Dios viene con justicia sobre quien es merecedor de ella. Amén. Dios no se aira, no es un Dios irritable. Nosotros sí somos irritables. A veces nosotros confundimos la ira de Dios comparándolo con nuestra ira. Nuestra ira es arrebatada. Nuestra ira hace que nosotros perdamos el control. Nuestra ira hace que nosotros obremos para mal. Nuestra ira pone maldad en nuestro corazón como odio, como resentimiento. Amén. Dios tiene ira, pero a Dios no le pasa eso. Amén. Dios es justo en su ira. Dios no es arrebatado. Dios no dice, bueno, ahora ahí te va, ¿verdad? No. Él es sabio. Como decía nuestro hermano Jesús, Dios es indivisible. Y cuando Dios obra, por ejemplo, cuando Él obra con ira, ¿qué otros atributos le acompañan a esa ira? Pues misericordia, bondad, paciencia. amor, paciencia, justicia. Dios no dice al amor, no, ahorita no puedo ser amoroso y ahí te va todo, porque eso sería injusto. Amén. Entonces, Dios es justo hasta en su ira, y Dios es bueno hasta en su ira, y Dios es recto hasta en su ira. Y como tú decías, ¿no? La Escritura nos ha enseñado cómo Dios destruyó ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Dios fue justo al destruirla? Por supuesto. Incluso Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y le dice, Señor, si hubiera ahí 50 justos, ¿tú no lo perdonarías? Y el Señor le dijo, bueno, si hubiese 50, la perdono. El problema que fue de 10 en 10 y de 5 en 5 y no había ninguno. Sí, o sea, no había ninguno, porque el castigo que Dios había decidido tomar sobre Sodoma y Gomorra no era porque Él estaba irritado y estaba de malas y como que Abraham lo podría hacer cambiar de opinión, no. Amén. Dios sobre quien, vamos a decirlo así, sobre quien muestra ira y sobre quien ha demostrado ira, lo ha hecho con justicia. Tal vez muchas personas en algunas circunstancias de su vida pueden preguntarle, no, es que yo esto no me lo merezco. Así como Job alguna vez se preguntó, no, es que yo era el más sabio, yo hacía esto y yo era esto y yo no me merezco estar así. Pero realmente deberíamos de preguntarnos, ¿tú crees que Dios se equivoca cuando Él muestra su ira? No, porque Él es justo. Realmente Amén. sí nos lo merecemos. Algo que platicábamos al inicio de la pandemia, ¿no? Muchas personas defienden a Dios y dicen, no, esto no lo mandó Dios. ¿Y por qué no? No lo merecemos. Amén. La verdad es que no lo merecemos, pero siempre queremos justificar a Dios y ser su abogado de Dios, y como que no, Dios es bien bueno, esto que es malo, esto no lo mandó Él. No, sí lo mandó.
porque no lo merecemos. Nos merecemos su castigo. Amén. Esa es la verdad. Así es. Pero queremos justificarlo porque no le conocemos. Amén. En Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Ojo, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Entonces, no es que Dios sea injusto, sino que simplemente dice, Dios no puede ser burlado. Lo que tú hagas, eso vas a cosechar. Es una consecuencia lógica. Y de repente eso de decir es lógico, no está tan lógico porque no lo entendemos, ¿no? Sí. No, en verdad, ¿no? Porque digo, esa es una consecuencia, pero es nosotros mismos. Pues dice, no te engañes. O sea, Dios es justo. Lo que tú hagas, eso vas a cosechar. Así es. Tan sencillo como eso. Amén. Vamos a ver otro aspecto que dice, la ira de Dios es temible. Amén. Nuestro Dios es temible. Amén. Es tan temible que dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. Dios es tan glorioso que, por ejemplo, cuando Moisés le pide ver, y él le dice, ponte en un costado del monte sobre una peña, porque si yo paso y me ves, mi gloria te puede destruir. O sea, nuestro Dios no solamente es grande, nuestro Dios es temible. Y eso lo dice en Hebreos capítulo número 10, versículo del 28 al 31. Vamos a buscarlo. Hebreos 10, del 28 al 31. Amén. Dice así, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice, horrenda cosa es en caer en manos del Dios vivo. O sea, Amén. Nuestro Dios es temible, así como es amoroso y es piadoso, es temible, pero ese amor que hay, ese temor que hay en nuestro corazón no es miedo, sino es el temor. Cuando habla en la Escritura, temor es nuestro Dios se merece honra, nuestro Dios se merece respeto. Y ese temor, esa honra, ese respeto nace en nuestra vida cuando nosotros vemos lo grande, lo inmenso que es Dios, lo excelente que es Dios. Amén. Incluso, por ejemplo, cuando Juan ve a Jesús en el Apocalipsis, él tiene dos sentimientos. Él dice que cuando él lo ve, dice, yo caí como muerto a sus pies. O sea, se sorprende de lo que ve y cómo lo describe, pero era tan sorprendente que también le dio miedo y prefirió inclinarse y echarse al piso. Porque nuestro Dios es grandioso, pero también es temible. Amén. Es ambas cosas. Y como decíamos hace rato, el temor de Dios es un valor como creyentes que no debe de ser negociable en nosotros. Porque estas palabras lo dijo el rey David, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, de un Dios que tiene ira. Muchas veces nosotros usamos frases para quitarnos los señalamientos de la gente. Y una frase que usan mucho los creyentes por ignorancia dicen, no, a mí no me va a juzgar el hombre, a mí me va a juzgar el Dios. Y yo digo, no, mejor que me juzgue el hombre, porque Dios no se va a equivocar. Amén. Dios no se va a equivocar. Y nosotros los hombres vemos las cosas muy superficialmente, nada más con nuestros ojos, pero Dios las ve más allá de lo que es superficial y con nuestros ojos. Entonces siempre yo he dicho que esa palabra solamente lo decimos porque somos ignorantes. Amén. Porque yo preferiría mejor que me juzgues tú y que me juzgue mi padre a que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero a veces nos queremos justificar porque no hay temor de Dios. Y decimos, no, yo sé lo que hago, a mí ustedes no me van a decir nada. Y ese es el valor del temor. Porque cuando nosotros no tenemos temor de Dios, nuestra vida se degrada en muchos sentidos. Nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, hasta nuestra vida familiar. Amén. Un hombre que no tiene el temor de Dios pierde todo. Y un creyente también, vamos perdiendo todo en nuestra vida. Porque el temor de Dios es fundamental, porque Dios es temible. Amén. Amén. Hermano, ¿algo que quieras aportar en ese punto? La falta de temor nos lleva a no honrarle, nos lleva también a no respetarle, a no tener miedo de ese Dios horrendo como el que menciona ahorita, ¿no?
Ese es el problema. Muchas de las veces nosotros, cuando Dios no nos redarguye en nuestro corazón cuando hacemos algo malo, porque día con día lo hacemos, hoy en día lo seguimos haciendo, porque estamos en ese proceso, nosotros pensamos que qué bueno. No, tendremos que preocuparnos cuando alguien de nosotros hace algo malo y Dios nos redarguye en nuestro corazón. Tendríamos que ocuparnos de eso, porque el saber que ya le estamos faltando el respeto a Dios, que no le estamos dando la honra a Dios y que no conocemos, es ahí donde nosotros mostramos la falta de conocimiento de Dios. Amén. Porque no conocemos a ese Dios que todo lo ve y que todo lo juzga y que nos va a castigar. Pero fíjense, vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 9, versículos 7 y 8. Ahí mismo, Deuteronomio 9, 7 y 8. Dice Dios así en su palabra: acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes al Señor. Amén. Y dice el 8: en Horeb provocasteis a ira al Señor, y se enojó el Señor contra vosotros. ¿Para qué? Para destruirlos. Pero aquí dice que nosotros, ¿qué? Provocamos la ira de Dios. Nosotros somos rebeldes. Hace un rato decías, ¿no? De repente el hombre. Y adelante va a haber hay una cita donde dice Dios también: hombres duros de cerviz. Muchas de las veces nuestro orgullo, que normalmente es eso en la vida del hombre, nuestro orgullo no nos permite aceptar la voluntad de Dios. Amén. Porque aún conociendo de Dios, aún hoy en día, nosotros seguimos haciendo en parte nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Y eso estamos retando a Dios. Por eso dice Dios aquí, ¿no? Porque nosotros somos duros, no entendemos. Y no entendemos porque no queremos entender, no porque realmente no entendamos. Dice hace un rato, lo lógico es cuando nosotros leemos un pasaje, decir, mira lo que dice Dios, lo que leí ahorita, ¿no? Dice: desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Dios. Y yo haría una pregunta, mis hermanos. Nosotros desde que nos convertimos, no desde antes, no desde antes, desde que nos convertimos a Dios, ¿no seguimos aún hoy siendo rebeldes? Entonces, ¿por qué no poder entender que la ira de Dios es temible? Amén. Amén. Vamos a ver otro aspecto, que la ira de Dios es congruente a los actos del hombre. Amén. Y buscaba un texto bíblico que simplificara esa parte y que nos recordara a nosotros como creyentes, como hombres, que todo acto pecaminoso pues va a tener una consecuencia. Amén. Y vamos a ir al libro de San Judas. Amén. San Judas 1. Les voy a leer del versículo 5 al 10, ¿no? Es el más grande recordatorio que Dios nos está dando a través de su palabra, de cómo es un Dios que va a haber consecuencias por cada cosa que nosotros hagamos más. Dice así la palabra de Dios: mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, ¿no? A veces nos comportamos como animales irracionales, que no conocemos un Dios que, si bien tiene muchos atributos que a nosotros nos queremos acoger de ellos,
como su bondad, como su paciencia, ¿sí? Su misericordia, no entendemos que si tan solo entendiéramos que tenemos un Dios que también es grande en ira y temible en ira, pues nosotros tendríamos un comportamiento más razonable, ¿no? Más como un verdadero creyente. ¿Qué opinas, pastor? Amén. Como dice nuestro hermano Jesús, yo tendría que hacer una pregunta. Nosotros como creyentes, nosotros pensamos que porque Dios nos ama, ¿no tiene razones para enfadarse con nosotros? Sí lo pensamos. Digo, no, a mí Dios me ama. No, es que tú estás haciendo esto, te estás comportando así. ¿Y qué? Dios me ama. Y esa frase, Dios me ama, es nuestro mejor escudo para nuestro pecado. Amén. ¿No? Y ahorita que mientras estábamos leyendo, yo recordaba estas palabras de Pedro en 1 de Pedro 4, que 17 y 18 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Y dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, Dios juzgará a todos los hombres sus obras. Y tú, aunque eres creyente, no te salvarás de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y dice, y si el justo con dificultad se salva, o sea, no podemos poner a nuestras obras, no le podemos poner el escudo del amor de Dios, porque viene el amor y después viene la justicia y tira ese escudo, y después viene la santidad y lo echa al piso, y después viene la rectitud de Dios y dice, a ver, este escudo no sirve de nada, porque Dios no nada más dice, porque yo te amo, soy indulgente, no. O porque yo te amo, soy, ¿cómo se dice? Solapador. No, el carácter de Dios responde a la naturaleza de Dios. Y Dios es santo. Y dice la Escritura que vendrá un juicio, y es ahí donde Dios nos llamará cuentas a todos nosotros. Amén. Entonces, aunque tú eres creyente y has creído en Cristo Jesús y fuiste justificado a través de Cristo Jesús, Dios juzgará tus obras. Amén. Y Dios dará el pago a cada uno de nosotros. Amén. Yo ahí le quería preguntar algo a nuestro hermano Jesús, porque aparte de ser el que más experiencia tiene de nosotros, pues también tienes hijos pues mayores a los que pudiera tener nuestro pastor y yo, ¿no? Que a lo tiene mejor un hijo enojón como yo. que todavía no es que estemos muy lejos, ¿no? de tener que actuar sobre la vida de nuestros hijos. Pero creo que tú ya, de cierta manera, para que nos entiendan nuestros hermanos que nos están viendo, yo quería poner un ejemplo contigo para que entendiéramos cómo a veces lo tenemos, como lo hacía Dios, ¿no? Con moralejas y tratando de explicar como con manzanitas a los incrédulos para que entendieran, ¿no? ¿A ti te molestaría que cualquiera de tus hijos, ¿sí?, hiciera un acto que a lo mejor para ti fuera, no sé, yo sé que no lo haría a lo mejor Vanessa, que es la más chica de tus hijas, pero que Vanessa de repente llegara, se le metiera a la cabeza y se hizo un tatuaje, por ejemplo, en su cuerpo, ¿no? Tú como padre te molestarías, ¿sí? Tú como padre a lo mejor te llenarías de ira. Eso no quiere decir que la dejarías de amar, ¿sale? Eso no quiere decir que a lo mejor ibas a reflexionar cómo ibas a reprenderla, pero tu ira o tu manera de tratar de inculcarle a Vanessa, en este caso, cómo tendría que hacer las cosas, lo tendrías que hacer. Porque eres un padre justo, eres un padre que en ese amor que le tienes a tu hija, le tienes que reprender de una manera en la que tú pongas tu autoridad y en algo que a lo mejor se faltó el respeto, que algo no se tenía que hacer, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿O tú cómo verías esa parte? ¿O lo tomarías así como a lo mejor de repente muchos hermanos lo hacemos? Dicen, bueno, pues ya pasó, pues ni modo, ¿qué hago, no? O sea, es algo que a veces nosotros hasta como creyentes lo tenemos que hacer.
Y lo tenemos que entender. Si a veces a nosotros nos molesta, ¿sí? O a veces nosotros vamos a ser solapadores como padres, no tenemos un Dios así. No tenemos un Dios que se va a comportar a veces a nuestro pensamiento. Tenemos un Dios que va a reprender. ¿Qué opinas? Amén. Para empezar, y antes de que tú intervinieras, yo iba a decir esto, cuando te ve el pastor, y es, vamos, nada más alargué un poco el comentario. Okay. Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Disciplina. Al que ama, corrige. Amén. Entonces, realmente, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, es porque les amamos. Amén. Es por eso. El problema radica muchas de las veces en la edad, ¿no? En la edad que muchas de las veces el hijo cree que no le permites, en ocasiones no tanto que haga, dices tú, si es un tatuaje. Aquí lo importante es eso. Si nosotros conocemos de Dios, tendríamos que saberle explicar que lo que ella hace es malo, no tanto porque me moleste a mí, Amén. sino también que no le agrada a Dios. Porque la palabra dice que el cuerpo de cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? El que ella entienda por qué no tiene que hacerlo. Inicialmente me ofende a mí, Amén. pero también ofende a Dios. Amén. Eso es importante. Ahora, ¿por qué digo que depende muchas veces de la edad? Porque cuando se es más joven y más chico, digo, todo lo que como padre uno dice, a los hijos no les agrada. Amén. Desde el no dar un permiso, ¿no? Posiblemente ya cuando vamos creciendo, ahorita que el pastor ya tiene hijos, ya lo entiende. A pesar de que sus hijos están chicos, él ya lo entiende. Nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Conforme vamos creciendo en la palabra, vamos entendiendo qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Amén. Y que lo que tenemos que hacer es por nosotros mismos. No porque lo que yo haga se vaya a enojar o no se vaya a enojar, sino que me está afectando a mí. Que nosotros podamos entender que el pecado que nosotros hoy en día hacemos es lo que a Dios le molesta, es lo que genera la molestia y la ira de Dios. Amén. A nosotros como padres terrenales, pues nos molesta. Y a veces son en cosas insignificantes. ¿Cuál es el problema? Que nosotros actuamos como carnales. Porque nosotros actuamos, y fíjense, ¿por qué nosotros actuamos en base a ira, enojo, a molestia, a estados de ánimo? Porque nosotros nacimos del pecado. Amén. Esa es la diferencia. Nosotros somos engendrados de pecado. Y Dios es engendrado en santidad, en bondad, de justicia. Esa gran diferencia que existe hoy en día entre nosotros es lo que hace la diferencia en el temor que tiene que haber de nuestros hijos a nosotros y de nosotros como hijos de Dios a Dios mismo. Amén. Amén. Vamos con el siguiente aspecto, que es la ira de Dios en su amor hacia lo santo y el desprecio al pecado. Te toca a ti, hermano. Antes, espérate, quiero añadir algo a lo que decía nuestro hermano Jesús. Yo como su hijo. Okay. No vamos a ese punto hasta que no cerremos el otro. La ira de Dios nos lleva a la obediencia. Amén. Yo no sé cuántas veces yo como niño, él es mi padre, cuando mi padre se enfadaba conmigo, yo no sé cuántas veces yo dije, mi papá no me quiere porque se enojó, ¿no? Yo lo pongo el ejemplo como niño, y a veces nosotros lo ponemos como hijos espirituales en Cristo, como nuestro Padre Celestial. Amén. A veces nosotros pensamos que Dios se enoja con nosotros y no nos quiere, porque somos eso, como decía mi padre, somos niños. Amén. Somos inmaduros, pero realmente la ira de Dios provoca obediencia en nuestras vidas. Amén. Y era algo que Israel tenía que ver continuamente sobre el pueblo. Es algo que incluso Lot tuvo que ver con su propia esposa cuando voltea y ve Sodoma y Gomorra y se convierte en una estatua de sal y dice, órale, Dios es temible y su ira tiene consecuencias. Amén. Yo mejor miro hacia el frente, porque la ira de Dios debe de provocarnos, y el testimonio de su ira debe provocarnos a nosotros como sus hijos, debe provocarnos a obediencia. Amén. No solamente el saber de que hay un Dios que se puede enojar, sino que hay un Dios que en ocasiones se molesta con nosotros, se indigna con nosotros porque le ofendemos. Amén. ¿Sí? Porque Él se merece nuestra obediencia, Él se merece la santidad, Él se merece realmente que tenga ese lugar importante en nuestras vidas, ¿no? Tú ponías este ejemplo, ¿no? Que no sé si mi hermana Vanessa se tatuara. Yo creo que Vanessa, lejos de hacerlo si va a enfadar a mi papá o no,
Vanessa lo haría en este sentido, si eso honra a su papá. Amén. O sea, es lo más importante. Porque si tú haces las cosas para que no se enoje tu padre, tú no amas a tu padre. Amén. Tú no lo amas. Pero si tú haces las cosas y evitas hacer cosas porque tú honras a tu padre, es diferente. Ese temor es diferente. Así es. Y nosotros como creyentes, siendo hijos, hay cosas que no debemos de hacer, no por no hacer enojar a nuestro Dios como Padre, sino porque Él no se lo merece. Amén. Y lo deseamos honrar. No merece la indignación sobre nosotros. Él no se lo merece. Entonces, en ese sentido yo pensaba, ¿no? Yo como hijo, soy su hijo, yo no me tatuaría, por ejemplo, no me pondría, ¿qué más? A lo mejor un arete que algún día me quise poner, a lo mejor un día que me quise pintar el cabello. Hoy no lo haría porque yo sé que ahora yo tengo que honrar a mi padre. Amén. Porque el día en que yo lo haga, no solamente estoy dañándome a mí, estoy dañando a mi padre. Amén. Estoy dañando la imagen de mi Padre. Y es lo mismo nosotros como hijos espirituales con nuestro Padre Celestial. Cada acto que nosotros hacemos ofende a Dios y no le da honra a Él. Entonces el temor va orientado a que realmente nosotros debemos de decir, voy a dejar de hacer esto, no voy a hacer esto, voy a pedirle mucho a Dios que transforme mi vida porque yo deseo honrarlo. Amén. Amén. Y eso es una verdadera obediencia, o sea, una obediencia pura. No aquella que dice, no, si yo hago esto, mi Dios se va a enojar conmigo, mejor no lo hago. No, eso no es amor, eso es un miedo maligno como el que tenemos hacia nuestros padres, porque hay muchos hijos que tienen ese miedo maligno de, híjole, mejor no le hablo a mi papá porque capaz si me suelta una cachetadota, ¿no? Ese es un miedo maligno. Amén. Y nosotros no podemos tener ese miedo maligno, es un temor santo que le debemos de tener a Dios. Amén. Sí. Ahora sí, Padre. Fíjate, en ese mismo sentido, hace como 17 años, ahorita que comentabas del tatuarse, Vanessa nunca me ha preguntado. No debes de balconearme a mí. Pero él sí, en algún momento, cuando estaba de moda lo de los persis y todo eso, o dejarse el cabello largo. Y yo una ocasión le dije, el día que tú me veas tatuado con un persi, hazlo. Amén. Con una gran diferencia, ¿no? Ahorita que veamos lo de la congruencia de los actos del hombre con los de Dios. Nosotros en ese sentido tenemos que ser congruentes. Muchas de las veces nosotros como padres creyentes en Dios hacemos cosas incongruentes. Y muchas de las veces nosotros nos preguntamos por qué mi familia no hace la voluntad de Dios, por qué mi familia no va a un templo, por qué mi familia hace esto, y no nos damos cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es malo y no somos ejemplo para ellos. Y Dios para nosotros es un ejemplo. Amén. Él es congruente. Su ira de Dios es santa. Es santa, es lo que ojalá y al terminar el día de hoy esta semblanza podamos entender que la ira de Dios es santa. Amén. De ahí la importancia. Sí, y es que reflejamos, como bien dices, pues todos pasamos por una etapa de rebeldía y finalmente reflejamos nuestra inmadurez. Y entonces nosotros, al no hacer, como bien explica nuestro pastor, las cosas porque no honramos a nuestro Dios, ¿sí?, estamos reflejando también una inmadurez, ¿sí?, una inmadurez en la que no tenemos pues un claro reflejo de lo que dice las Escrituras, ¿no? Como bien lo explicaba. Y esa parte que nosotros tenemos como creyentes, atesorarla, ¿no? Atesorarla en nuestro corazón para que podamos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no la de nosotros. Amén. Amén. Bueno, llegando a ese aspecto, la ira de Dios en su amor hacia lo santo y el desprecio al pecado. Chucho. Amén. La ira de Dios, dice, en su amor hacia lo santo. Es por eso que Dios tiene ira, porque Él es santo. Porque si no fuera santo, si no tuviera amor, no hubiera ira. Y una de las cosas que hemos visto ahorita en este curso, es que Dios no se divide, no es de que hoy día Dios hoy va a actuar solamente en su amor, mañana en su misericordia, mañana en su bondad, después en su justicia. No, Dios actúa conforme a lo santo que Él es. Para esto vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Y dice Dios así en su palabra: id y preguntad al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro
que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Si nosotros vemos en la mayor parte de la Biblia, todo lo que escribe Dios en su palabra, todo lo escrito, ¿es bueno para nosotros? Amén. Amén. O sea, Él es congruente con lo que Él hace. Y Él ya, fíjense, hay una cosa que no sé si la veíamos la semana pasada, pero yo creo que la vamos a estar viendo constantemente, si igual me toca estar aquí. Dios actúa conforme a su naturaleza. La naturaleza de Dios es en función de todo lo que Él es. Y una de sus naturalezas es santa. Y la ira de Dios en nuestra vida va junto con amor, va junto con misericordia. Y yo lo decía hace un rato. ¿Por qué nosotros tenemos que cuidarnos de la ira de Dios? Tan sencillo, nosotros tenemos que cuidarnos de no pecar, de no ir en contra de su voluntad, de actuar conforme a su palabra. Cuando nosotros empezamos a actuar de esa manera, que estamos en ese proceso, que a cada uno de nosotros estamos en diferente etapa, pero todos en proceso. En ese sentido es cuando Dios actúa con amor hacia nosotros. Hoy en día Dios ha actuado con amor hacia nosotros, a pesar de nuestro pecado. Amén. En esta pandemia Dios ha cuidado de cada una de nuestras familias. Amén. Amén. O sea, no muestra Dios aún en esa ira, no muestra tolerancia, no muestra paciencia hacia nosotros. Aquí el problema es cómo me sigo comportando yo delante de Dios. Amén. ¿Cuál es mi entender después de conocer a Dios? Y que qué bueno que el pastor tuvo la idea, o no sé en base a qué ha decidido nosotros poder conocer todos los atributos de Dios, para conocerlo, para que nosotros realmente aprendamos a amarle. Cuando nosotros conocemos a alguien es cuando empezamos a amarle. Y que cuando la semana pasada veíamos que se iba a dar la ira de Dios, muy poco se predica de la ira de Dios, porque ya se predica más de lo social, más que Dios te ama, ¿no? Y no de lo que es la ira de Dios. Porque yo creo que si todos, la mayoría como creyentes, conociéramos cuál es la ira de Dios y cómo actúa sobre cada uno de nosotros tomaríamos más en serio realmente el hacer su voluntad. Amén. Eso es importante en nuestras vidas, Memo. Amén. Bueno, vamos al último punto. Espérame. ¿Quieres participar? Okay. Vamos a... Nosotros decíamos al principio, fíjense, y qué bueno que nuestro hermano Jesús tocó ese punto. Nosotros decíamos que muchas veces no entendemos la ira de Dios porque pensamos que Dios es amor, pero precisamente porque Dios ama, tiene ira. Amén. Si Dios no amara y Él fuera indiferente con nosotros, Él no tendría ira. Amén. Y dice la Biblia que nosotros seríamos bastardos, no hijos. ¿Por qué voy a poner eso? Porque muchas situaciones de mí como hijo le pueden llegar a molestar a mi padre, porque me ama. Amén. Y lo mismo con mis dos hijos, con Luca y con Levi. Hay situaciones en su vida que me van a provocar enojo porque los amo. Si yo no los amara, yo fuese indiferente con ellos. A mí no me importarían que se los lleve quien se los tenga que llevar. Entonces, precisamente, si Dios me ama, tiene ira. Y aparte, Él ama, más que amarme a mí, se ama a sí mismo. Amén. Ama su santidad, ama su gloria. Y Él sabe que la condición en la cual nosotros vivimos no es la que Él quiere para nosotros. Como decía nuestro hermano Jesús, tal vez ahorita nuestras predicaciones son no nuestras, ¿verdad? Pero las predicaciones que normalmente escuchamos son muy vanas, muy superficiales, que solamente están del cielo para abajo, ¿no? Que se ocupan del cielo para abajo, pero que no satisfacen realmente nuestra alma, porque lo único que va a poder satisfacer nuestra alma es llenarla completamente de Dios. Y cuando nosotros entendemos nosotros tres y nuestros hermanos, realmente Dios se ha enfadado conmigo porque me ama. Si no me amara, Él sería indiferente conmigo, pero Él no es hipócrita ni indiferente. Amén. Porque me ama, como decía Hebreos capítulo número 10, Dios al que ama disciplina. Amén. Y azota a todo aquel que tiene por hijo. Amén. Y si no son participantes de esta disciplina, como todos lo hemos sido, entonces no son hijos, son bastardos.
Amén. Y muchos de nosotros queremos, y voy a decirlo bien, va a sonar medio feo, queremos más ser bastardos que hijos. Amén. Habemos muchos que no queremos ver ese lado de Dios. No, yo puras cosas como decías tú, ¿no? Hace rato, puro positivo, nada de, a lo mejor hay pastores que pudieran pensar antes de subir al púlpito, no, hoy no les voy a hablar de nada malo, ¿no? Suficiente mal hay con el coronavirus, ¿para qué les hablo de algo malo? No, cuando hablamos de la ira de Dios no es hablar de algo malo, es hablar de algo bueno, porque Amén. es hablar de un Dios sumamente bueno y sumamente glorioso y santo para nuestra vida. Amén. Así es. Amén. Pues ahora sí vamos con el último punto. Amén, ahora sí. La ira de Dios demanda justicia, que solo es alcanzada en Cristo. Sin Cristo no hay justo. Amén, que era un tema que hablábamos hace 8 días con nuestro hermano Jesús y Brenda. Sin Cristo no hay amor y sin Cristo no hay justicia. Y si tú no tienes amor y no tienes justicia, la ira de Dios permanece sobre ti, que hablábamos Juan 3:36, ¿no? Y hay un pasaje que es 2 de Corintios 5. Amén. Del 18 al 21, dice así: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por qué era necesaria una reconciliación? ¿Cuándo es necesaria una reconciliación? Cuando dos personas hay un problema de por medio, ¿no? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y aquí viene lo bueno: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Lo que decíamos casi al inicio, lo que pasó en la cruz no cambió el carácter de Dios, cambió nuestra condición, porque nosotros éramos culpables, condenables e imperdonables, y Dios, gracias a Cristo, siendo nosotros culpables, nos hace inocentes. Al que no conoció pecado se está refiriendo a Jesús. Por nosotros lo trató como un pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces el hombre tiene un problema. Amén. Y el problema del hombre no es que tenga problemas económicos, no es que tenga problemas de salud. Ese es un problema muy leve comparado a su verdadero problema. El hombre tiene un grave problema: ha ofendido a Dios. Amén. Ese es el más grande de tus problemas: le has ofendido. Pero Dios dice: reconciliaos conmigo. Por eso dice Pablo, Dios nos dice a nosotros: reconciliaos con Dios. Ahí está Cristo. Entonces, Cristo no es el escape o la medicina que le da al Padre para que ya no tenga ira, sino es nuestra propia salvación, para que nosotros vengamos a un Dios de amor y con su amor venga y nos abrace, y con eso sacie su ira. Amén. Dios sació su ira a través de Jesucristo, y qué bueno, porque de otra forma nada de lo que nosotros hagamos, ni nuestras buenas obras, ni nuestra moralidad, en el cielo no hay buenas personas. Amén. En el cielo no hay buenas personas. En el cielo solamente hay salvos por Cristo. Amén. Buenas personas no. Decía A.W. Pink: las buenas personas también pueden caber en el infierno. Y eso está canijo, ¿verdad? Las buenas personas también pueden caber en el infierno. Los únicos que caben en el cielo son los que han estado en Cristo Jesús. Y gracias a Dios que nosotros estamos en Cristo. Amén. Amemos entonces a ese Dios de ira que ha hecho eso por nosotros. Amén. Creo que lo importante que estamos aprendiendo el día de hoy, no importa qué edad tengas, es una realidad, que cada vez que nosotros obramos de mala manera o hacemos algo en contra hasta de nosotros mismos, ¿sí? No estamos deshonrando a nuestro padre, a nuestra mamá, a nuestra madre, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, sino principalmente estamos deshonrando a Dios, ¿sí? Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y nos tenemos que preguntar si lo que nosotros estamos haciendo está honrando a Dios, y que tengamos cuidado porque podemos despertar su ira
¿sí? A consecuencia de nuestros actos, y podamos arrepentirnos el día de mañana, ¿no? Entonces es importante, creo que es muy importante como bien decía nuestro hermano Jesús, que estamos conociendo cada uno de los atributos de Dios. Algunos, pues tal vez los hermanos lo están tomando con más gusto, o mira qué bonito es porque estoy pasando por algún problema y ese atributo de Dios me lo voy a atesorar. Tenemos que atesorar todos, porque es una manera de conocerlo y honrarlo y no equivocarnos en nuestra vida. Amén. ¿Algo que quieras agregar, hermano? Y es que si no hubiera este atributo de Dios, Dios no sería un Dios justo. Así es. O sea, ¿cómo poder creer en un Dios que no se molesta de lo malo, que no se enoja? Todo lo ve de color de rosa. O sea, ¿cómo poder decir que es un Dios justo, no? Lo que veíamos en un principio en San Juan. Y fíjate que cómo tener cuidado. Muchas de las veces cuando nosotros aun cuando predicamos a alguien en la casa, decimos es que Dios te ama. Y habría que tener cuidado porque realmente Dios lo está amando. Dice en San Juan 3:36, ¿no? Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, amén, sino que la ira está sobre él. Amén. Entonces Dios no le está amando. Ahorita en lo que el pastor hablaba en Colosenses, busqué en Colosenses capítulo 3, versículo 5 y 6, fíjense lo que dice, que es lo que Dios nos pide para que no haya ira sobre cada uno de nosotros. Amén. Dice versículos 5 y 6, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y dice el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Es claro, Dios aquí. Y en el Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. O sea que nosotros debemos de cuidar nuestra vida día con día. Y ahorita me viene a la mente cuando muchas de las veces nosotros podemos pensar que somos salvos, ¿no? Y Dios, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que permanecer siempre, ¿no? Amén. Siempre en su palabra, siempre, porque día con día nosotros nos podemos equivocar, y que ojalá que como iglesia, que nosotros como creyentes podamos entender la importancia, y que Dios, a través de la ira de Dios, podamos entender que Dios nos ama. Amén. Amén. Pues creo que con esta parte concluimos. Amén. Pues esperamos que toda esta enseñanza haya sido de mucha bendición no solamente para nuestra iglesia Jesucristo es Vida Eterna, sino para cada persona que se conecta a ver estas transmisiones, que yo creo que en estos tiempos toda enseñanza llevada a cabo por la palabra es bastante buena, ¿no? Entonces nos vamos a despedir, mis hermanos, con palabras de oración, y le vamos a pedir a nuestro pastor que nos despida con palabras de oración. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque en esta tarde nuestro corazón puede conocerte aún mejor, Señor. Nuestra mente puede llegar al entendimiento claro de quién eres tú, Padre. Tal vez hoy todos nosotros deberíamos de pedirte perdón porque nosotros te hemos ofendido, Señor. Amén. En verdad hemos quebrantado tu ley, en verdad hemos quebrantado tu corazón, Señor. Solamente, Padre, te pedimos que transformes nuestra vida, Señor. Amén. Que sea tu amor y tu justicia y tu verdad, que sea transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter, para que nosotros podamos darte gloria y honra, Padre. Deposita siempre en nuestro corazón temor, que produzca obediencia, que produzca honra y que produzca respeto, Señor. Que nosotros no vayamos por la vida, Padre, ignorando que tú eres grande y temible, que tú eres poderoso para todas las cosas en nuestras vidas. De ti, como dijo Job, viene lo bueno, pero también de ti viene lo malo sobre nuestras vidas. Señor, que tu mano siempre sea bondadosa con nosotros, pero que también sea justa, Padre. Que cada uno de nosotros podamos ajustar esas cuentas que tengamos pendientes contigo,
y algún día, Señor, podamos verte cara a cara, Padre Celestial. Señor. Transforma pues nuestra vida, transforma nuestro corazón para que nosotros podamos ser agradables delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra, pues todo esto te lo pedimos y lo hemos hecho en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Dios Amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén.